Paz de Cristo, nuevamente aquí estamos compartiendo la palabra de Dios y para nosotros es un privilegio y una bendición de hacer esta labor, y es un gozo también, y al mismo tiempo nos fortalecemos el estar compartiendo la palabra de Dios y cumpliendo el llamado, ¿verdad?, que Dios nos ha hecho de servirle y de proclamar su verdad. Y hoy vamos a compartir el tema sobre la fe de Jairo, y se encuentra en el Evangelio según San Marcos, capítulo 5, verso 21 al 23. Es las escrituras que vamos a compartir hoy con la ayuda de Dios, y deseando que esta lección que compartimos en las casas, que es en los grupos de amistad, con los amigos y hermanos que están también transmitiendo estos videos o compartiendo estos videos a amigos que todavía no han entregado su vida al Señor. Entonces vamos así a iniciar en el nombre de Jesucristo. Dice Marcos capítulo 5 verso 21 al 23. Dice: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar, y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo. Luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ve, pon las manos sobre ella para que sea salva y viva. Vemos aquí algo muy interesante, y esta lección también nos va a hacer pensar cuánto le estás creyendo a Dios, porque todos pueden decir o a veces pueden comentar que sí le creen a Dios, pero estamos viendo la fe. La fe es una de las cosas que nos dice la Biblia. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, fe en Dios es que tú estás esperando que Dios va a hacer algo cuando todavía no ha pasado nada, pero tú estás creyendo verdaderamente que es la única solución que puedes alcanzar para ser bendecido. Entonces, también vemos aquí en este versículo que habla sobre que lo seguía a Jesús una gran multitud, y lo seguían porque veían en él que su mensaje y la forma que él sanaba era un mensaje poderoso. Hacía obras poderosas de sanar, de liberarlo. Venía de liberar a un endemoniado, o sea, lo liberó, fue a liberarlo. Y la gente se asombraba de Jesús, y por eso le seguía mucha gente. Y dice la Biblia aquí en este versículo, es interesante porque habla sobre que Jairo, la fe de Jairo, pero uno lo menciona como un principal de la sinagoga, un principal entre los judíos. Era un hombre con una buena reputación entre los judíos, pero también era un hombre muy preparado y muy sabio. Conocía de las escrituras. Y fíjense que el mismo conocimiento que tenía, pues lo llevó a tomar lo que viene siendo una buena decisión, o la mejor decisión en el tiempo más difícil en el cual se encontraba. Y la decisión que toma, el primer paso, vemos por qué toma el paso: porque su hija está agonizando. Y vemos que el primer paso es que él creyó que Jesús sanaría a su hija. Por eso fue. Entonces él estaba completamente seguro que su hija iba a ser sana por Jesucristo. Y no sana, sino dice salva también, iba a ser salva. Y él creyó, y es importante. Por eso dice ahí en Mateo capítulo 9 verso 18, dice: mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo: mi hija acaba de morir. Dice: mas ven, pon
tu mano sobre ella y vivirá. Entonces vemos aquí que el primer punto es que él estaba convencido que Jesús iba a sanar a su hija. Y aún vemos aquí ya en el Evangelio de Mateo, donde dice su hija está muerta. Aún creía que Jesús tenía el poder. Entonces estaba convencido. Jairo dice, si pones tu mano sobre mi hija, ella vivirá. ¿Qué fe tan grande? O sea, él escuchó que Jesús sanaba enfermos. Él escuchó que Jesús reprendía a los demonios, liberaba a las personas que estaban poseídas por demonios. Entonces, cuando sabe que Él está cerca, cuando sabe que Jesús llega a Capernaum, Él sale con el único propósito de encontrarse con Jesús para que sanare a su hija. Entonces Jairo creyó que Jesús, es importante ver este punto, él creyó que Jesús era Dios. ¿Por qué decimos esto? Porque él era un principal entre los judíos, pero era también una persona preparada en lo que es su religión que él procesaba. Era un fariseo, él conocía bien de la palabra del Señor. Entonces vemos que cuando dice que él se postró, es algo que los fariseos no aceptaban, que Jesús era Dios encarnado. Ellos no creían en Él, ellos lo rechazaron. Pero vimos que aquí dice la Biblia que Él se postró. Y Él conocía bien la Escritura, donde dice en Deuteronomio 6:4: Oye Israel, Jehová vuestro Dios es, Jehová uno es. Y dice: y al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Entonces hay otras versiones, dice: al Señor tu Dios te postrarás. O sea, Él no podía postrarse a alguien que no fuera Dios, porque esa era su creencia. Ellos creían que no debían de postrarse a nadie, pero lo hizo porque Él creyó que Jesús era Dios. Es importante. Entonces Jairo reconoce que Jesús es Dios. Lo hace doblar, dice, sus rodillas ante Él. Entonces vemos cómo aquí Jairo dice en Mateo 9:18: mientras Él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante Él. Se postró. Esto es importante. Cómo Jairo viene a buscar a Jesús. Número uno, creyó que Él tenía el poder para sanar su hija. Y dos, que se postró. Entonces vemos que para Jairo era difícil hacerlo. ¿Por qué? Porque él conocía, o su creencia era de solamente adorar a Dios, solamente postrarse a Dios, pero lo hizo porque él tenía la fe en que Jesús era Dios. También vemos que dice Jairo decide creer en la intercesión. Vemos que cuando va a pedirle al Señor y rogarle, porque su hija estaba enferma, su hija ya estaba agonizando, él va e intercede. Y si usted lee en su casa, ¿verdad?, sigue leyendo ahí toda esta historia desde el capítulo 5, el verso 21 hasta el 43, usted se da cuenta que cuando va Jairo, pues el Señor ya lo escucha, el Señor ya va en camino, pero algo sucede en el camino. Y sucede que en el camino una mujer, que habla la Biblia, una mujer que tenía un flujo de sangre, también supo que Jesús estaba caminando, supo y escuchó que Jesús iba ahí entre la multitud. Entonces también esta mujer hace todo lo posible para alcanzar a Jesús, porque no podía ser sana. Ya había gastado todo su dinero, ya había ido con muchos doctores, pero seguía con el flujo de sangre. Y ella misma, determinada también,
vemos que dice: si tan solo toco el borde de su manto, seré salva. Entonces, vemos que Jairo ya es atendido y Jesús va caminando, pero en el camino se detiene porque esta mujer toca el borde de Jesús. Y ahí es donde vemos cómo Jairo sigue rogándole, sigue insistiendo que fuera a su casa para que tocara a su hija. Él sigue intercediendo, pero no abandonó, no regresó a su casa sin lo que él deseaba, sin lo que él quería. Él quería que Jesús fuera. Él creía en Jesús, que era el único que iba a poder sanar a su hija. Y yendo en el camino se detiene, pero él sigue, y ese es un intercedor. Cuando alguien está intercediendo por alguien, tenemos que seguir intercediendo, tenemos que seguir, aunque las cosas tal vez todavía no llegan, aunque tal vez el Señor tomare un tiempo más, pero el Señor sigue atendiendo nuestras oraciones. El Señor está atendiendo cada vez que tú pides algo, pero hay veces que se detienen las cosas porque ahí Dios está probando también la fe. Muchas personas buscan que Dios los ayude, buscan que Dios los prospere, los levante, los saque adelante, pero como no se da el resultado tan rápido, o como no se obtienen las cosas en el momento, o quisiera ya salir de esa situación, entonces a veces abandonan y ya no continúan perseverando, buscando. Entonces vemos que aquí Jairo siguió, aunque se detuvo Jesús, pero Jesús determina y decide pararse, y Jairo está en espera. Así es también, Dios prueba nuestra fe, y la fe de Jairo fue probada. Él fue con tanta determinación que Jesús quería ver si él todavía podía esperar y seguir esperando y creyendo en él. Entonces, así también en la vida, así también para nosotros, nuestra fe va a ser probada. Queremos que se nos atienda, queremos que Dios tome más en serio nuestras necesidades, o como que a nosotros se nos dé la mayor importancia. No, Dios sabe el momento, pero Dios está viendo que sigamos creyendo que Él va a interceder por nosotros, que Él va a hacer la obra. Y así quisiera compartir también un testimonio que para mi vida ha sido muy grande. El testimonio como mi madre intercedió por mí. Ella intercedió un poquito más de 7 años, pidiéndole a Dios, rogándole al Señor que Dios obrara en mi vida. Y le pedí al Señor diciendo: Señor, ten misericordia, ayúdalo, sálvalo. Si tú lo salvas, Señor, que te sirva. Si tú lo alcanzas, Señor, que sea tuyo. Y ella seguía orando, pasaban los años, la situación no era fácil para ella. Veía en mi vida tiempos difíciles, tiempos complicados, veía cómo estaba viviendo mal, y entre más vivía mal, más mal iba. Empeoraban las cosas en mi forma de vivir, no me componía. No tenía un cambio de vida, seguía, y entre más conocía el mal, o entre más hacía el mal, más me hacía cada vez más mal. Practicaba el mal, pero ella siguió pidiendo al Señor, y vemos cómo el Señor contestó. Ella siguió intercediendo. Ella creía que Dios un día iba a hacer algo, y llegó el momento donde Jesús hizo algo por las oraciones de mi madre. Y esa es por la razón por la que estoy aquí también compartiendo. Y así Dios también, el Señor Jesucristo, probó la fe de Jairo. Pero después que terminó, él siguió el camino a la casa de Jairo. Pero en el camino le dan la noticia que su hija ya está muerta.
Entonces el Señor todavía aún le dijo si él creía, y él siguió creyendo todavía aún así. Pero el Señor vemos que algo hace. Dice que la Biblia que pidió que toda la gente que alborotaba, toda la gente que estaba estorbando, no permitió que entraran a ver la niña, sino que nada más Jairo y unos 3 de los apóstoles que iban con él. Y allí el Señor fue el primer milagro de resurrección que hizo. Entonces vemos que Jairo tuvo la bendición, tuvo algo tan grande que Dios todavía no ha hecho, pero lo hizo él con la hija de Jairo. Y Jairo recibió esa bendición de ahora saber que no solamente Jesús sana, que no solamente Jesús libera al cautivo, que no solamente Jesús libera a los endemoniados, expulsa demonios, sana enfermos, levanta paralíticos, sino que ahora ven el gran poder de Dios resucitando a los muertos. Y vieron el poder de la resurrección en Cristo, en Dios, en Jesucristo. Ahí mismo se presentó un gran milagro. Entonces vemos que la fe de Jairo nos ayuda a nosotros, número uno, que cuando vamos a tomar una decisión tenemos que confiar en el Señor. Que cuando estamos en una situación difícil, la fe nos debe de mover a confiar en Dios, y que Él es el que va a resolver nuestro problema, nuestra necesidad, o si es una enfermedad. Y también aprendemos de Jairo que Jesús se le debe adorar. A Jesús se le debe adorar, porque el postrarse es adorar. Se le debe reconocer como el único Salvador, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Dios encarnado, Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Se le debe reconocer. Y también vemos que Jairo tuvo firme su fe, siguió, a pesar que tuvo que esperar. Él no se desesperó, él siguió esperando que Dios llegara a la casa para que sanara a su hija. Y el Señor va a hacer grandes cosas. Así a través de esta lección queremos que la fe de usted crezca. Y cuando tú tienes una fe, también aprendemos que cuando Dios ya hizo algo en tu vida y te mantienes creyendo que Dios es el que hace las cosas, esa fe te va a ayudar a otro nivel también, te lleva a otro nivel. Es lo mismo que hizo Jesús cuando secó la higuera. Les estaba mostrando, no era para maldecir la higuera, no era, sino para que hubiera fe en los discípulos. Porque recuerda que una vez que tú tienes una experiencia de fe con Jesucristo, esa fe te va a llevar a un nivel más, a donde Dios se va a mover más poderosamente en tu vida. Así es de que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y nuestra fe debe estar puesta en Jesucristo, porque sin fe es imposible de agradar a Dios. Así vamos a terminar con una breve oración en el nombre de Jesucristo, para que el Señor obre nuestras vidas. Y aún dice la Biblia, si tienes falta de fe, pídala a Dios, el cual da en abundante. Entonces vamos a orar para que nuestra fe aumente. ¿Cómo aumenta la fe? Por medio de una experiencia que el Señor haga en tu vida. Y la fe, recuerda que tiene que ser probada. Si verdaderamente le creemos a Dios, o solamente es una expresión, o solamente es una forma de decir que sí tienes fe. Pero Dios hace grandes cosas. Dice la Biblia también que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Así hagamos una oración, te invito en el nombre de Jesucristo, y dando gracias al Señor.
Padre celestial, Dios del cielo y de la vida, Señor, tú has obrado en nosotros, tú has obrado en mí, porque es la única forma que pude creer y acercarme a ti. Y aún así, Señor, sigo creyendo y sigues obrando en nosotros. Hemos visto, Señor, tu mano poderosa obrando. Hemos visto, Señor, cómo has sanado. Hemos visto, Señor, cómo has transformado los corazones. Y seguimos, Señor, creyendo en ti, porque tú eres el único, el autor y consumador de la fe, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén, amén, amén. Que Dios los bendiga, amigos y hermanos, y crezcamos en la fe. Hoy es el tiempo de crecer en la fe.